Estás escuchando el podcast de la Fundación Goya en Aragón. Episodio 1. ¿Conoces a Goya? Con el barroquista. Bienvenida, bienvenido al podcast oficial de la Fundación Goya en Aragón. Un podcast que nace para acercarte la obra y figura de Francisco de Goya desde nuevos puntos de vista. Nosotros somos Ana Gracia y Pablo Lafarga, de Esto no es un museo, y en este primer episodio vamos a hablar de aquellas ideas preconcebidas o creencias que se tienen actualmente en torno a Goya. Para abordar y revisar estas cuestiones nos encontramos grabando desde el Museo de Zaragoza con Miguel Ángel Cajigal, también conocido como el barroquista. Él es historiador del arte y la arquitectura, comisario de exposiciones y divulgador cultural. Bienvenido al podcast, Miguel Ángel. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en el Museo de Zaragoza y muchas gracias al museo y a la Fundación Goya en Aragón porque es mi primera vez en Zaragoza. Y como soy muy atrevido, me he venido por primera vez a Zaragoza a hablar en la Fundación Goya en Aragón de Francisco de Goya. Perfecto, o sea, ¿qué puede salir mal? Yo creo que está todo garantizado, que aquí no va a haber ningún problema. Precisamente, además, estamos hablando con público que está aquí en el Museo de Zaragoza. Imagino que público al que le gusta la obra y la figura de Goya, pero hemos decidido grabar el primer episodio del podcast con una persona a la que no le gusta mucho Goya. Cuéntanos un poco. Sí, vamos a quitarnos esta parte ya de entrada. Claro, yo recibo la invitación para venir a hablar de Goya y yo pensando, ¿ves? Si eres un bocazas, si no deberías decir... Porque más o menos la gente que me sigue sabe que una línea muy importante que yo he defendido durante mucho tiempo es que cuando hablamos de historia del arte tenemos que diferenciar gusto de importancia. Es decir, que usamos nuestro gusto personal para casi todo y no deberíamos, cuando en realidad lo que tenemos que juzgar es la importancia, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo de Goya, afortunadamente, o desafortunadamente. Entonces digo, por ejemplo, a mí Goya pues no me gusta, pero es uno de los artistas más importantes de la historia del arte español y tengo, como historiador del arte, que ser consciente de ello. Y lo pongo tanto como ejemplo, que al final todo el mundo ha asumido que a mí no me gusta Goya. En realidad no es que no me guste, no es una cosa de disgusto, evidentemente, ¿no? Pero os doy solo una pequeña pincelada de cómo funciona esta manera de pensar mía. Cuando hice para mi primer libro una lista de las 10 obras más importantes del Museo del Prado, solo hay un artista que tiene 2 en esa lista, y es Goya, porque es el artista más importante del Museo del Prado, incluso más que Velázquez y mucho más que el Greco, el Bosco y todas estas cosas. Entonces, de ahí viene un poco esa idea de no me gusta Goya, ¿no? Pues hecho este prefacio, lo que sí que vamos a hacer y que va a ser continuo en cada uno de los episodios del podcast es comenzar con el primer recuerdo que tiene el invitado de Goya. Mi primer recuerdo de Goya es muy bonito porque fue mi primer trabajo sobre historia del arte. Fue en la escuela, en secundaria, y hice un trabajo un poco pedante, ahora que lo pienso, sobre los caprichos de Goya. Es que es a tope, o sea, con 14 años te pones a hacer un trabajo sobre los caprichos de Goya. Por casualidades del destino o algún docente de ese centro que había pedido que se comprase ese libro, tenían el catálogo íntegro, o sea, la integral de los caprichos de Goya, que en un colegio, pues ya me diréis, ¿para qué quieren eso normalmente? No era un libro así, no era una enciclopedia visual, sino que era el tocho grueso con todos los caprichos y con su explicación capricho por capricho. Y yo aluciné. No lo hice yo el trabajo solo, era de estos típicos trabajos colectivos, pero ese es el primer recuerdo que yo tengo realmente ya con conciencia, ¿no? Sí recuerdo el retrato de Fernando VII, de verlo en la enciclopedia, ¿no? La familia de Carlos IV, de verlo en la enciclopedia, pero realmente el primer recuerdo que tengo así de Goya como tal es ese trabajo sobre los caprichos. Además, cuando ya nos vienen como los primeros recuerdos o empezamos a conocer algo, ya empezamos a crear estas ideas preconcebidas, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de estas creencias que podemos tener si preguntamos qué podemos pensar sobre Goya, esas primeras ideas que nos vienen a todos. Y hemos hecho una especie de recopilación de todas estas ideas y las hemos intentado dividir en 3 ámbitos, en vida, en obra y en figura. Entonces nos vamos a acercar a la vida, porque sí que es verdad que muchas veces... no solo con Goya, sino con muchos artistas, hay veces que llama mucho más la vida o algunas situaciones concretas de la vida, ¿no? Incluso en películas que se hacen sobre artistas se da mucha importancia a sucesos que ocurren sobre su vida más allá que su trabajo artístico, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves con Goya o con otros artistas, que también sucede. Además, con Goya, aquí es como 2 partes, ¿no? Por un lado, sucede eso, cuando creamos una figura mítica, al final... Bueno, el salseo nos gusta, ¿no? La vida de las personas es interesante. Mucha gente considera que el primer libro de historia del arte de la historia son las vidas de Vasari. En realidad no lo es. Ya se hacían
textos sobre historia del arte en la antigua Grecia, por ejemplo, pero es cierto que es el primer libro como tal de historia del arte que tiene una difusión grande y básicamente son salseos de la vida de la gente, muchos inventados porque Vasari tenía mucha imaginación. Entonces, a partir de ahí se crea esa figura mítica que en el caso de Goya evidentemente le sucede. Incluso le sucede más que a Velázquez, porque por ejemplo a Velázquez, como no sabemos casi nada de Velázquez, que es como muy misterioso, pero Goya está mucho más cerca en el tiempo, entonces sabemos un montón de cosas de su vida y eso ayuda a enriquecerlo. Pero además yo creo que con Goya hay otra cuestión añadida, otro problema añadido, y es que Goya es la marca más importante a nivel mundial del arte español junto con Picasso. Tampoco lo es Velázquez, son Goya y Picasso, y son mundiales. Cualquier persona de cualquier continente con un mínimo interés en el arte sabe qué es Goya. Entonces eso añade pues, a la marca toda esta capa de cosas que se van perdiendo, ¿no? Y es como que vemos poco el arte y más la figura personal, las anécdotas, las leyendas, los mitos, particularmente en el caso de Goya, fíjate, un tercer problema. Esto empieza a parecer un sketch de los Monty Python, ¿no? Como lo de aquello de la Inquisición española. Nuestras armas son... En realidad hay un tercer problema añadido y es que Goya vive justo en un momento en el que se está configurando la idea del genio y la idea del mito genial. Entonces, claro, cualquier pequeño detalle biográfico va a trascender completamente lo normal para convertirse en un cliché grabado a fuego y que al final se habla más de sus anécdotas personales en muchos casos que de lo que realmente nos interesa. O a lo mejor no os interesa el arte de Goya y os interesa más su vida, ¿no? Pero yo digo que el arte es más interesante. Quizá por poner alguno de los ejemplos de estas situaciones trágicas que tanto nos llaman, estos salseos, quizá en el caso de Goya los más destacables son su sordera y el saturnismo. Es que además, claro, Goya es perfecto para crear la figura del genio, porque sabéis que la figura del genio tiene como una serie de capas, el enfrentamiento a la sociedad de su época, que está en la figura de Goya por lo menos en la narrativa tradicional, y algo que tiene que tener una figura histórica para ser genio es una enfermedad. Si no tienes una enfermedad no mola. Entonces, claro, también viene muy bien Goya en ese caso. Es verdad que en su caso tuvo un poco más de suerte porque la sordera, bueno, no le afectaba tanto como a su primo lejano, que igual hablamos por ahí, con la sordera. Pero es interesante también que incluso se relata desde el punto de vista de las dolencias, ¿no? A día de hoy tenemos un montón de artistas en activo, hombres y mujeres, que pintan, esculpen, hacen de todo. No sabemos si tienen un problema, pues una dolencia mental, si tienen artritis reumatoide, no nos consta o no lo contamos. No decimos, Antonio López tiene artritis reumatoide, que no lo sé, no sé si la tiene. Es un señor muy mayor, entonces tendrá dolencias propias de un señor de su edad. Pero con Goya pasa precisamente porque en esa época en la que vive Goya todas estas cosas se añaden al relato mítico, ¿no? Y además tuvo problemas de salud, y además, y entonces todo eso va creando una bola de nieve que yo creo que deja el arte en un rinconcito pequeñito donde ya pues el genio biográfico ya no deja espacio para mucho más. Sí, y dentro de esta idea de genio atormentado también teníamos lo del aquel conocido que ahora mencionarás, pero también esa idea del mal genio, ¿no? Que también en Aragón se habla mucho de ser testarudo o de ser cabezón. Él como buen aragonés también se ha hablado mucho como que tenía muy mal carácter, tenía muy mal genio. Claro, como casi todo el mundo. Claro, es que, a ver, esto es un poco como, no sé, hay un futbolista importante que está tomándose unas cañas con unos amigos en un bar y, claro, si de repente le grita a uno de sus amigos, mira qué mala leche tiene este, y ya queda ese futbolista marcado de por vida porque un día le gritó a no sé quién. Claro, independientemente de que, evidentemente, hay personas con mejor humor y peor humor, pero una vez más, si conviertes la anécdota en regla, pues claro, sí, Goya tenía muy mal genio. Y encima, es verdad, lo de aragonés también le ayuda en ese sentido, ¿no? Los gallegos no subimos ni bajamos la escalera y parece que si Goya era aragonés tenía que ser más tozudo, ¿no? Pero en general son cuestiones que se han incluso llegado a utilizar en algunas épocas para intentar explicar su obra, lo cual es tremendamente peligroso, porque ahí entramos ya en las pseudociencias casi, pero que yo creo que, al margen de dar un poco de color, no aportan gran cosa, ¿no? Porque además es cierto que si encima lo que te pintan es pues testarudo, un poco cabezón, mala leche, no resulta un personaje muy atractivo así a priori. O sí, no sé, ahí depende. A veces nos gustan los malditos, pero Goya tanto a maldito no llega, no le tocó la época de los malditos todavía. Y otro que quizá no fue maldito, pero fue un poco primo lejano de Goya, que si lo quieres nombrar tú primero, por esa relación con la sordera. Más que nombrarlo, vamos a hacer un juego mental para toda la gente que está aquí y para toda la gente que nos escucha.
¿Os habéis fijado? Pensad en el busto de Goya, el que le entregan a la gente del cine todos los años, ¿vale? ¿Os habéis fijado que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a otra persona importante de la cultura europea, ese busto? Sí, ¿no? ¿A quién? A Beethoven. Es que son primos, yo les llamo primos, porque fijaos que la biografía, a Beethoven le viene peor lo de la sordera, ¿vale? Pero es muy gracioso, porque incluso en libros de enseñanza obligatoria se repite ese cliché, ¿no? Beethoven, sordo, ¿no? Es verdad que había mucha narrativa y él mismo jugaba con esa narrativa, ¿no? Ese órgano que en mí tendría que ser más perfecto es completamente defectuoso. Eso es muy poético. Pero incluso se dice, claro, y era compositor estando sordo. Y claro, tú esto se lo dices a una persona que compone y dice, claro, es que para componer no necesitas oír. Es una actividad intelectual. Es como si dijeses, y escribe sin tener dedos. Se aproxima mucho a esa imagen, ¿no? A esa imagen del artista genio romántico, que yo siempre digo, melena al viento en un acantilado, ¿no? Mirando como hacia la lluvia, con todo el pelo alborotado, porque claro, el pelo alborotado y enmarañado del busto es la representación de ese genio incontrolable. Y a mí siempre me ha parecido muy curioso, bonito y a la vez divertido esos paralelismos biográficos que se han resaltado entre los dos, entre estas dos figuras que son coetáneas en una parte muy importante de su vida, que evidentemente pueden tener paralelismos biográficos, pero que se ha hecho mucho hincapié en ellos. Y dentro de este acercamiento que estamos haciendo a la figura, a la vida, de Goya, también es importante el contexto histórico y político que le toca vivir, porque evidentemente no solo afecta a su vida, afecta también directamente a su obra. Entonces también el contexto histórico es muy importante, que además es un contexto bastante movidito el que le toca vivir. Es que le toca una época a Goya, madre mía. Yo hace unos meses a un buen amigo que es profesor de universidad, especialista en siglo XIX, le dije, dime la verdad, el XIX lo estudiamos como tortura, ¿verdad? Que el XIX español es muy complicado. Curiosamente, además, que es probablemente el siglo más importante para entender España, porque casi todo lo que pasa empieza a pasar en el XIX. Entonces, claro, a Goya le toca justo ese momento, ¿no? El momento del final y el principio de todo lo demás. Y todos esos cambios sociales, políticos, las turbulencias, la invasión. O sea, es que lo vive todo, literalmente. Eso, evidentemente, enriquece mucho su obra. Eso, evidentemente, le convierte en un referente universal porque va a tener una serie de temas que son no absolutamente novedosos, pero sí nuevos desde la perspectiva que él le da, como por ejemplo la mirada social hacia la guerra, que ya existía, pero nadie lo había hecho como él lo hace. Pero al mismo tiempo, claro, es una faena. Esto es como de, mira qué bien, qué alegría poder vivir la Segunda Guerra Mundial. Dijo nunca nadie, ¿no? Esto de, ¿en qué época de la historia te hubiese gustado vivir? Pues justo en la que le tocó a Goya, a poca gente le gustaría. Porque vamos, igual te levantabas un día de casa y cuando volvías a tu casa no había casa. Y bueno, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis aquí en Zaragoza? Bueno, si te parece, ya que has nombrado la obra de Goya, nos ponemos un poco a ello y la primera idea que teníamos apuntada es que realmente es un artista muy difícil de clasificar. Muy, muy, muy difícil. Yo que tengo fresco porque hace unos días he tenido que explicarle entero, de arriba abajo, es muy complicado porque toca todos los palos y así como otros artistas importantes del canon tienen siempre como un punto fuerte, ¿no? Velázquez es un retratista excepcional y es el retratista, o yo que sé, Artemisia Gentileschi con su pintura bíblica, con las Judiths y todas estas historias. En realidad Goya siempre es Goya. Es muy divertido, ¿no? Es un poco como los Beatles. Da igual lo que canten, siempre son los Beatles. Pues Goya da igual lo que pinte. Entonces, al final, sí que tiene una serie de obras que tienen una personalidad evidentemente muy fuerte, sobre todo las obras del 2 y 3 de mayo, el 3 de mayo fundamentalmente, pero luego cuando va saltando de tema en tema, de género en género, no parece un artista de género porque no es un artista de género, es Goya. Es Goya haciéndote cartones para tapices, es Goya haciéndote retratos, es Goya haciéndote lo que le toca hacer en ese momento. Y eso hace que sea al mismo tiempo muy complicado, porque va completamente por libre y meterlo en los casilleros mentales cuesta. Normalmente aprendemos por casilleros mentales, las categorías nos ayudan a aprender pedagógicamente, es decir, así funciona nuestro cerebro. ¿Y a Goya en qué cajón lo metes? Pues en el suyo. Al final por eso se hace el cajón de Goya. Goya, pues la historia del arte en España va así, 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 y de repente está Goya y luego vuelve a ir así, así. O sea, va todo normal, antes y después de Goya, y luego está Goya porque es que es inexplicable.
Además que Goya es un artista muy prolífico, hablaremos luego de eso, pero sí que es verdad que a nivel, ¿no? Estamos hablando de estos clichés o de estas ideas que se tienen, suele interesar mucho más el Goya revolucionario, el Goya novedoso, más que el Goya más académico, ¿no? Más tradicional. Curiosamente, porque Goya, como pintor académico, es increíble. Y como pintor que supera a la academia, es increíble. Y es una parte alucinante. Yo esto que os voy a contar ahora es una anécdota mía personal, que no lo digo yo aquí para borrar la ignominia de decir que no me gusta Goya, ¿vale? Pero si vais al Museo del Romanticismo en Madrid, que es un museo fantástico que si no conocéis debéis conocer, magnífico, hay un cuadro de Goya. Está en la capilla. Y te das cuenta en cuanto lo ves. Es el mejor cuadro del museo, pero vamos, de aquí a Cuenca. No sé a cuánto está Cuenca de Zaragoza, ¿vale? Pero normalmente Cuenca es unidad de medida de lejanía, aquí también sirve, ¿vale? Entonces, claro, y dices, el Goya del Museo del Romanticismo de Madrid no es el mejor Goya, ni es de sus mejores Goyas. De hecho, yo creo que si haces un libro de Goyas, tampoco te acuerdas de ese cuadro. Pero lo ves acompañado de artistas de su época y cuando lo ves dices, ah, amigo, este es el bueno, ¿no? Los buenos siempre acaban destacando. Tú tienes una fila en una pared enorme de cuadros con 50 pintores y pintoras y los buenos los ves desde la puerta, literalmente. Y claro, estás allí, ves el Goya y dices, sí, ese es el Goya, no cabe ninguna duda. Pero al mismo tiempo, al ser tan prolífico, sucede una cosa que es interesante. Y esto que voy a decir, a ver si lo explico correctamente, porque puede parecer una barbaridad lo que voy a decir. Así que si me explico muy mal, me apedreáis. Con artistas anteriores a Goya, los cuadros de segunda o tercera fila en los que está su mano no los consideramos de esos artistas normalmente. O sea, Velázquez también tenía días malos, ¿vale? Y el Greco tenía días malos, todo el mundo tiene días malos. Entonces, los cuadros de taller de hasta el 18 están muy claros, pero es que a partir del 18 hay tanta documentación que sabemos que ahí está Goya pintando. Y a lo mejor ese cuadro a Goya no le apetecía mucho pintarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Goya pintó tantísimos cuadros con todo tipo de encargos. Encargos que para él eran más importantes y menos. Encargos que para él serían más interesantes y menos interesantes. Y al final, si tienes un Goya en tu museo, lo cuelgas. ¿Quién no va a colgar un Goya en su museo? Aunque sea uno de esos días malos o sea un día que no le interesaba mucho ese encargo. Y por eso es tan difícil, con un corpus tan gigante como tiene Goya, además, que es que pintó de todo. Tenía una mano el tío que parece Rubens, por momentos. Le salían los cuadros como morcillas. Y claro, eso es agotador. Aún así, como decía con el cuadro del Museo del Romanticismo, siempre ves esa diferencia, ¿no? Siempre ves esa mirada distinta y sobre todo esa calidad pictórica, que yo creo que es una cosa que no se señala lo suficiente de Goya. Y es que es muy buen pintor. Y diréis, ya lo sabemos, es lo que se dice siempre. No, es que técnicamente es muy bueno. Es muy, muy bueno. Tú ves un pequeño detalle de un cuadro de Goya y no pinta como el resto, ni siquiera como los grandes pintores de su época. Está como un nivel más adelante, porque él intenta imitar a sus ídolos, básicamente, pues a Rembrandt, a Velázquez, que son esos pintores sueltos que a él le molan, y él está haciendo lo mismo. Pero claro, una cosa es que quieras hacerlo, yo a lo mejor también quiero jugar como Ronaldinho y no me sale, pero a él le sale porque tiene ese punto de talento de haberse formado así. Por seguir un poco con esta línea, además hay otra cuestión muy interesante que también lo hemos comentado antes, que sobre todo las obras no convencionales son las más conocidas, que también es una cosa que choca bastante en este contexto de que Goya prácticamente no paraba de pintar. Las obras no convencionales, las obras casi aisladas porque no tienen un contexto como tal, porque los fusilamientos no tienen un contexto como tal, tienen un contexto histórico, pero son casi una isla pictórica. O las marcianadas, las escenas de canibalismo que a mí me alucinan. Si conocéis estos cuadros de canibalismo de Goya son increíbles. Los cuadros de brujería, que ahora son súper famosos porque googlean pintura, brujería y les sale El vuelo de brujas, que es alucinante. A mí yo creo que es mi cuadro favorito de Goya. Es una cosa loquísima ese cuadro. Aparte da un mal rollo. Tiene como una sensación que te da como repelús por dentro. Entonces, como a los jefes de producción de Netflix les vale, pues necesitamos para la Academia de Brujería un cuadro que parezca antiguo y que sea de brujería. Y meten el Goya. O sea, yo lo he visto hasta en 3 series distintas de televisión, bueno, de plataformas que ya no es televisión, de los últimos años. Pero esos cuadros son muy raros. ¿Es único? No es exactamente único. Ya existía ese género. Ves a Salvatore Rosa, que es un pintor que conocemos los frikis, y hacía cosas así como de brujería, pero no le da esa profundidad y no lo convierte en un lenguaje propio, que es lo interesante, ¿no? Y luego hay una cosa
que le dije hace unos días a mis alumnos a los que les tuve que contar Goya, que me parece divertida, pero que la pienso. O sea, Goya siempre consigue que todo sea un poco raro. No sé si me entendéis. ¿No veis los cartones para tapiz y decís, aquí pasa algo raro? Siempre es como una peli de Polanski, que llevas 2 minutos de peli y dices, esto va como que es una comedia romántica, pero no va a ser. Porque estoy teniendo un come-come por dentro y tú te pones delante del parasol y dices, aquí tengo come-come por dentro. Aquí está pasando algo chungo. Y no sé por qué, es esa mirada que tiene, ¿no? Tan especial. Cuando compone con diferentes figuras, que como el espacio es raro, todo es extraño. Y esa narrativa es muy personal suya. Y es justo lo que le hace famoso, ¿no? Esa cosa rara, no los muchísimos retratos fantásticos que hace y que son mucho menos conocidos, salvo algunos muy puntuales. Y quizá también por esa rareza y esas diferencias, otra frase que al menos yo he escuchado muchísimo, creo que en general, es lo de Goya es un adelantado a su época, ¿no? A nivel, seguimos hablando de obra, de la obra de Goya. Esa frase es súper peligrosa, ¿no? Lo de las personas adelantadas a su tiempo. Y la usamos siempre, ¿eh? Quiero decir, yo el primero, y yo creo que habría que ponerle una etiqueta al lado, ¿no? Como estas etiquetas de los espejos retrovisores, de las cosas que aparecen en el espejo están más cerca de lo que parece, ¿no? Pues debajo de la frase persona adelantada a su tiempo habría que poner como una etiqueta que ponga manéjese con cuidado esta expresión, por favor. Porque adelantada a qué tiempo exactamente, ¿no? Al final las personas vivimos en una época concreta, pero eso no implica que podamos ser personas más clásicas en algunas cosas o menos, que podamos ser más conservadoras en algunas cosas o menos, que podamos ser más vanguardistas en algunas cosas o menos. Siempre intentamos como homogeneizar a los seres humanos, sobre todo cuando hacemos su relato. Y lo del Goya adelantado a su tiempo, yo creo que es un poco trampa, porque forma parte de su tiempo el ser adelantado a su tiempo, que esto parece como un trabalenguas, ¿no? Y al final parece que con eso lo despachamos todo, ¿no? Intentas explicar pues, los caprichos, los disparates. No, es que Goya era un adelantado a su tiempo. No, es que Goya está contando su tiempo. Precisamente lo interesante de toda esa figuración de Goya es que está contando la sociedad de su época y además la sociedad tradicional de su época. Está hablando de la Inquisición, está hablando de los médicos, está hablando de la superstición, de un montón de cosas que son propias de su tiempo. La mirada es nueva, sí, la mirada es nueva, pero de su época. Que luego van a utilizarlo como modelo una cantidad infinita de artistas, claro, porque es un fenómeno. Entonces tú intentas aprender de los buenos, no intentas aprender de los malos. No dices, mira, aquel que pintaba tan mal, ese es el que me interesa a mí de modelo. No. Y a partir del momento en el que Goya se convierte casi en la piedra fundacional de la modernidad para muchísimos artistas, sobre todo en Francia, la referencia absoluta va a ser él, en muchísimas cosas, también en la mirada social. ¿Eso es ser adelantado a tu tiempo? Yo creo que eso es tener capacidad para trascender el tiempo. Yo creo que eso es tener la capacidad de que gente 100 años después de ti diga, me interesa lo que hacía esta persona. Y todo eso en un contexto en el que los encargos estaban a la orden del día, porque al final encima había encargos de distinto nivel. Que hay que vivir, que hay que trabajar, ¿no? En la pintura no tenemos tanto hábito de darnos cuenta de esto. Ahora que estamos en una sala que tiene unas fotos fantásticas, la gente que hace foto sabe que al final, si te dedicas a la fotografía y quieres vivir, pues haces la BBC, bodas, bautizos y comuniones, aparte de foto artística, porque de la foto artística viven 6, o sea, un puñado muy reducido. Y el caso de Goya es un ejemplo perfecto. Un pintor que además tenía un renombre tremendo como retratista, fundamentalmente. Todo el mundo quería tener un retrato de Goya, como es lógico. Todo el mundo que tenía un cierto gusto o una determinada manera de querer verse o que simplemente quería chafardear un poco que tenía un retrato hecho por Goya de su familia, y a eso hay que atenderlo. Le tocó una época complicada en ese sentido, porque eso en la época de Rubens y toda esta gente, bueno, pues ya lo hacen mis auxiliares y todo eso. Ya sabéis que Rubens tenía una factoría de pintar y ya está. Entonces, dependiendo de lo que pagases, pagabas el porcentaje de Rubens en el cuadro final. Esto es un Rubens al 20%. Esto es una disolución de Rubens al 15% y 85% taller. Pero a Goya le empieza a tocar ya la contemporaneidad. Entonces, la idea de, no, mira, esto lo pintó mi primo y yo le doy los toques finales. Sí, dile tú eso a los marqueses de Osuna. Dile, no, mira, el retrato te lo va a pintar un amigo mío que es muy bueno y yo ya le doy la idea y los toques finales. No cuela. Entonces, al final, es que tiene que optar. Tiene que decidir dónde pone más lo que él sabe hacer y dónde, hombre, pues lo que se llaman los encargos alimenticios, que Goya tiene un porrón de ellos.
Luego ahí se encontraba con cosas que le interesaban más o menos y nos encontramos también con algunas sorpresas muy interesantes. Bueno, y dentro de los encargos también está el tema de las manos, ¿no? Que con Goya era muy importante, de igual cobraba un poco más según si aparecía la mano, si no aparecía la mano. Son como también ideas que nos resuenan. A mí me encanta de Goya esa parte en la que tú querías un Goya bueno y entonces empezaba el tráfico de influencias, ¿no? Las cartitas a amigos, de amigo a amigo de, oye, dile a don Francisco que se esmere, por favor, que me haga bien el cuadro, como él sabe, ¿no? Creo que hay una que dicen algo así, o no sé si es textualmente, estoy como hablando de memoria, pero es como la petición de que haga el cuadro, que se ponga con él, que ya sabemos cómo es. Que como no le guste el encargo, se lo va a tomar como una cosa de, bueno, a mí esto ya me sobra. Soy tan bueno que me sobra para hacer el retrato y para que queden contentos. Pero claro, si se pone las pilas, el retrato es fantástico. Entonces esa especie de presión de queremos un Goya 100% Goya pata negra es muy interesante. Porque de otras épocas tampoco conservamos tanta documentación, pero de su época ya empezamos a conservar esa idea, ¿no? El cliente que sabe lo que quiere y al mismo tiempo los tira y aflojas entre Goya y sus clientes, que eso es otra cosa que nos hemos perdido de muchísimos artistas de antes, pero que en la época de Goya tenemos un montón de información. Pues por poner un poco colofón a esta parte de la obra, ya casi indagar en lo que es la figura, está la frase que todos conocemos o hemos escuchado, que si es de Goya, es bueno. Todo. Es que es muy complicado eso. Y eso le pasa a muy pocos artistas. En España yo creo que eso le pasa a dos, a Goya y a Picasso, que parece que todo lo que hacían era excelente y es imposible. La excelencia universal en la obra de nadie existe. Goya tenía tanto prestigio y lo ha tenido casi de manera ininterrumpida, porque además desde su muerte hasta la actualidad no podemos decir que haya habido un momento de descenso de su importancia, para nada, ni descenso de su popularidad. Es un artista que además le cuadra muy bien la propia apertura del Museo del Prado para ya convertirse en uno de los paladines del arte occidental. Entonces, claro, esa leyenda alrededor yo creo que a veces es un poquito tóxica, ¿no? Por decir, no presionemos tanto a las obras de arte, porque al final, si siempre que vayas a ver un Goya esperas caerte de espaldas, hombre, pues de espaldas, que se te pongan los pelos de punta, es que son muchos Goyas, o sea, te va a dar un infarto, porque si ves la obra completa, entonces acabas en la UBI. No puede ser. Hay que intentar ajustar un poco, sobre todo con lo que hablábamos antes, ¿no? Esos encargos donde él pasa un poco más por encima y que muchas veces son muy interesantes porque los aprovecha para probar cosas, para probar posturas. Voy a poner al modelo así, voy a poner a esta persona del otro lado. Y luego los encargos donde él se esmera, que es donde realmente hace historia del arte. Pues hemos hablado de la vida, hemos hablado de la obra y el último bloque que tenemos es la figura, ¿no? Al final esa figura que es algo que se crea con el paso del tiempo, sobre todo con documentación, con bibliografía, con estudios, y ahí queríamos hablar un poco también del valor cultural que tiene Goya, pero que evidentemente, como casi todo lo que tiene valor cultural, tiene también valor y atracción turística. En ese sentido, aquí hay un problema, y es que el Museo del Prado se lo traga todo. Porque, claro, es el Museo de Goya, literalmente, no de Velázquez ni de nadie más. Entonces, claro, desde ese punto de vista se complica mucho. Aunque, por ejemplo, hay muchos Goyas en Estados Unidos, pero los estadounidenses evidentemente no hacen tantísimo turismo interior para verse los Goyas que hay en museos de Estados Unidos, que sería divertido. Pero bueno, ya tienes que ser muy cafetero. Eso es para gente muy friki de la pintura europea, lo de cruzarse de costa a costa a los Estados Unidos para verse un Goya, ¿no? Pero en ese sentido es interesante porque al mismo tiempo yo creo que es difícil encontrar un artista donde su propia identidad esté tan asociada al lugar del que procede. Aunque evidentemente la relación entre Goya y Madrid es muy estrecha, estrechísima, el ADN aragonés es muy importante también en Goya y esa identificación. Yo creo que la mayoría de la gente en España sabe que Goya es aragonés. Y eso tampoco pasa con la mayoría de los artistas. Sí, Velázquez era de Sevilla, pero bueno, ahora lo sabe más gente por el Ministerio del Tiempo y por el actor que pone acento sevillano. Que si no, ¿de qué? ¿No? ¿De dónde era Zurbarán? La gente sabe que Zurbarán era extremeño. Bueno, en realidad como si fuera andaluz, porque trabajaba en Andalucía. No hay una relación tan directa, ¿no? Ni siquiera con Picasso, que la gente de Málaga me va a matar. Pero es que Picasso, como dijo durante mucho tiempo en la enciclopedia francesa, que ponía aquello de Picasso, artista francés nacido en Málaga,
Esto es alguna cosa que solo pueden hacer los franceses, ¿vale? Pero bueno, hay que decir que, bueno, tampoco está tan lejos de la realidad esa frase, ¿no? Porque la vida de Picasso es Francia, eminentemente Francia, aunque es evidente que es español y la cultura española está por todas partes en su pintura. Entonces es una mezcla. Pero en el caso de Goya sí está esa presencia muy importante, ¿no? Incluso la gente que no es súper amante de la pintura sabe qué es Fuendetodos, sabe que Goya era aragonés. O sea, eso es muy difícil. Pensad en otros artistas. Quizás, no sé, Dalí, con la costa catalana, puede tener esa identificación, pero existe ese elemento que forma parte también de su figura, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, como figura turística es muy difícil siempre tener a un artista y no a un arquitecto o una obra de arquitectura, porque la gente sobre todo se mueve para ver monumentos más que para ver cuadros, a menos que sea el pepinazo de cuadro. Pero los pepinazos de cuadro son 10 y están todos en los museos grandes. Entonces, claro, es muy difícil equilibrar ese concepto, ¿no? Claro, porque aquí también tendríamos el melón de la despatrimonialización, me ha salido la primera, que es cuando todo prácticamente está hecho para turistas. Al final, muchos de los que estamos aquí vamos a un sitio para ver determinada cuestión. Aquí en Zaragoza con Goya también nos pasa un poquito y me imagino que en tu caso también. Eso es interesante y además a mí es un fenómeno que me interesa mucho, la despatrimonialización del patrimonio cultural, porque es ese punto en el que, claro, cuando te conviertes, y yo creo que es un riesgo que tenemos que evitar y esforzarnos por evitar, cuando te conviertes en una marca, Picasso, Goya, Gaudí, ya llega un punto que la gente, primero, lo estudia en la escuela, porque si eres de Barcelona vas a estudiar a Gaudí, si eres de Málaga vas a estudiar a Picasso, si eres de Zaragoza te toca Goya. Es como... Y tienes un poco casi monocultivo. Es Goya, 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 Picasso, 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 Gaudí, Gaudí, Gaudí. Y entonces la gente acaba experimentando primero esa especie de como de... Ya está bien, tiene que haber más gente. Y luego al mismo tiempo, al convertirse en marca y la gente que viene de fuera viene preguntando por esa marca, es como que poco a poco la gente del lugar lo empieza a sentir más lejano, ¿no? No sé si entendéis este proceso. Pasa mucho con muchos monumentos, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Santiago de Compostela. La mayoría de la gente de Santiago de Compostela desde hace muchos años, Santiago de Compostela es una ciudad relativamente pionera en la comercialización de su patrimonio cultural, hasta tal punto que el casco histórico se conserva como se conserva, porque el ayuntamiento del siglo XIX vio que algún día la ciudad viviría de eso, de su casco histórico. Y hay una normativa para protegerlo. El caso es que durante muchos años la gente de esa ciudad, a la ciudad histórica le llamaba la aldea. Y no pasan por allí. Y por la catedral ni pasan. Yo soy de A Coruña, que tenemos un faro romano. No es los yacimientos romanos de Zaragoza, no tenemos tanto, pero es uno de los monumentos romanos más importantes de España. La mayoría de coruñeses no van, o no han ido nunca, o los llevaron una vez en el cole y no volvieron, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que tenemos que luchar contra ello. Esa despatrimonialización es muy delicada. Creo que con los artistas corre menos peligro, porque al final... y con un artista tan prolífico como puedes tener mucho más dispersa su obra, pero al mismo tiempo es como una espada de doble filo que siempre conviene tener presente. Luego, por otro lado, está también todas este tipo de actividades o cuestiones culturales que se hacen en torno a sus figuras, desde grandes exposiciones, ya sea por aniversarios o por centenarios, o bueno, visitas teatralizadas, visitas más temáticas en concreto, ¿no? Todo este contexto que también ayuda a acercar un poco la obra, figura y vida que hemos hablado de Goya. Y que yo creo que en el caso de Goya es muy importante, porque claro, ventaja de que fuese un artista tan prolífico, que se pueden hacer muchas exposiciones suyas. Móntate una exposición de Velázquez, que tardas 30 segundos en descartarla, lo que tardas en recibir el correo electrónico en el que te dicen que no te van a prestar esos cuadros. ¿Pero tú de qué vas? ¿Quién te crees que eres? Ya está. O sea, al final... Pero Goya, como hay mucha obra en muchos museos, además está la obra gráfica, que evidentemente es tan importante y más accesible a la hora de exponer, que te permite tener más flexibilidad. Entonces eso permite acercamientos a muchos niveles. Porque claro, hay muchísimos artistas importantes de la historia del arte europeo que es que no se justifica una exposición. Porque ¿cuántas obras hay suyas? 40. Si al final están viajando todo el día. Pensad en Caravaggio, que parece la rockstar aquí. O sea, hay exposiciones de Caravaggio en un museo importante cada 5 minutos. Es una cosa loquísima. Pero es que de Caravaggio hay un puñado de cuadros nada más. Entonces, al final, es como un club de caballeros. Los museos importantes se los prestan entre ellos y más o menos, pues cada cierto tiempo hacen una. Con Goya no pasa. Es más, en ese sentido, no sé si decir que es más democrático. No está muy bien usado el adjetivo. Pero en ese sentido hay muchísimo más donde escoger.
puedes tener un museo que tiene un par de cuadros de Goya o un cuadro de Goya, como antes mencionábamos el del romanticismo, o puedes tener una sala de Goya, como aquí en el Museo de Zaragoza, y puedes deslocalizarlo más. Y yo creo que eso es muy importante, porque si no, al final, si no puedes tener la obra de arte delante, cualquier cosa que hagas alrededor de un artista se pierde mucho, en particular con las artes visuales, claro. Con la música es más fácil. Y llevamos 200 años interpretando las sinfonías del primo de Goya en todos los auditorios del mundo para acordarnos de que ese señor sordo era muy importante. Pero eso con los cuadros no lo puedes hacer. Necesitas esa proximidad a la obra para poder realmente tener una conexión. Y dentro de esa proximidad, ¿crees que puede haber una cierta burbuja de exposición de artistas como, por ejemplo, Picasso, Goya? Yo con Goya no tengo la sensación, porque me da la sensación de que está más repartido. Claro, con Picasso estamos en el año Picasso y mira tú. Pero bueno, ha sido bastante cabal dentro de lo que se podía temer, porque claro, pero es que es lógico, cualquier gestor cultural ve las colas que se montan en cualquier museo que se llame Museo Picasso y dice, yo quiero de eso. Dame un poquito de eso, es normal. Si al final el público que hace cifras va detrás de sota, caballo y rey, ¿no? Como decían aquello de que hay 3 cosas que llenan las exposiciones, que era impresionistas, Egipto y sexo, o algo así decían. Y no sé si es verdad, y creo que hay diferentes versiones de la frase, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que lo de Goya no llega a ese nivel. O sea, no creo que entre dentro de esa zona ya de alerta. Pero es cierto que al tener una presencia tan grande en la propia cultura de todo el país, en la propia cultura española, hubo épocas en las que su presencia era muy alta. Salían los billetes, salía en todas partes, ¿no? Y eso ya te acaba convirtiendo en una personalidad social, ¿no? Y hay muy pocos escritores, artistas que tengan esa categoría, como para ser conocidos incluso más allá de su vida, su obra y nada. Con 4 letras lo identificas en cualquier lugar. Y hemos empezado hablando de que no te gusta Goya, pero eso era una especie de clickbait, ¿no? que hemos hecho. Ya lo hemos resuelto. Está justificado, está resuelto. Pero como docente también te queríamos preguntar sobre cómo ves, cómo enseñas a Goya, ¿no? Porque igual aquí estamos más acostumbrados a que nos hablen de él, a ir de pequeños a Fuendetodos de excursión, a que nos lo enseñen desde muy pequeñitos, ¿no? Pero quizá en cuanto como docente, además que lo tienes reciente, como has dicho. Para mí, yo disfruto muchísimo explicando a Goya en clase y es una paradoja. Por ejemplo, sufro muchísimo explicando a Velázquez en clase y me encanta, pero lo sufro, lo agonizo, es muy complicado de explicar. Porque, o sea, cuando estás pasando el PowerPoint y ves que vienen las meninas, yo digo, ahí vamos. Here we go again. Porque te tienes que concentrar muchísimo, es como muy exigente. Goya, para mí, por lo menos cuando me toca explicarlo, es un artista muy intuitivo. Dejas que la gente vea y además si lo presentas en su contexto, ¿no? Pones un poquito de contexto, pintura académica. Y en cuanto empiezas a proyectar Goya, la gente ve que eso es otra onda, ¿no? Este tío es muy raro. Y además tengo suerte de que le explico Goya muchas veces a gente que no tiene ni idea de arte. Saben quién es Goya, les suena, pero no tienen un bagaje en arte europeo particularmente, porque sobre todo se lo explico a mis alumnos de Estados Unidos. Saben quién es Goya, les suena el nombre, les suena la marca internacional, han visto algún Goya en algún museo de Estados Unidos, porque hay un porrón, además muy bien salpicaditos más o menos por casi todo el país, pero no tienen esa conciencia y cuando llegan a España, a mí me interesa mucho que entiendan en qué medida Goya es casi seccional en la cultura española popular. Y cuando empiezan a ver cosas, les empieza a llamar la atención desde el principio, ¿no? La Nevada, los retratos de Fernando VII, que es que se explican solos. Y luego, claro, llegas a los grabados, llegas a los fusilamientos, llegas a las pinturas negras y es que es una gozada. O sea, es de los pocos artistas que te garantizan un éxito en clase. Sobre todo con gente que no conozca mucho, porque se queda todo el mundo con la boca abierta, en plan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Recuerdo que este año, cuando les puse el Saturno devorando a su hijo, se quedaron, claro, no lo habían visto nunca. Es muy bonito poder explicarle el Saturno devorando a su hijo a gente que nunca lo ha visto. Y se quedaron, en plan, con la boca abierta hasta el pecho, diciendo, ¿qué locura es esa? Claro, es que ese punto para mí es muy interesante porque es casi educación espontánea. Dejas que se vayan educando mirando, les orientas un poco en la mirada, pero fluye muy bien.
Quizá eso más a nivel internacional, pero por ejemplo, en el caso nacional también te queríamos preguntar cómo lo ves desde alguien que ha crecido, como bien decía Ana, pues yendo a Fuente Todos o en el caso de la educación obligatoria, Goya para arriba, Goya para abajo, pero es que inclusive si te metes en Historia del Arte, Goya, en las oposiciones para secundaria, Goya también. ¿Cómo es ese rol y cómo vemos Goya desde el punto también de vista nacional? ¿Cuál es su importancia al final? Yo creo que ahí nos falta como su contexto. Y como yo siempre, si no me meto en un lío, no sería yo, creo que ahí sí que es un poquito perniciosa la presencia tan grande que tiene Goya en el Museo del Prado. En el sentido de que el relato del Museo del Prado está construido alrededor de Goya. Y es que es así. O sea, entonces, hasta cierto punto está casi como desgajado de su época. No sé si me explico. No de la invasión en Madrid, porque es evidente que hay 2 cuadros que te lo van a recordar. Pero el resto, ahí sí hay como una especie de limbo. Goya en la corte madrileña, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, y es como que estás flotando en una especie de nebulosa goyesca, que es muy colorida, con esas chaquetillas y tal, y no acaba de aterrizar. A lo mejor me estoy poniendo muy metafísico, pero creo que es mucho más importante que el Goya gran pintor y todo eso, entender el Goya relator de su época. Y no solo relator de la corte, aunque es interesante, relator de la sociedad de su época, relator de la fe y la devoción de su época, en los frescos, en la pintura religiosa. Hay mucho más Goya que los retratos de corte, que son fantásticos, y que las pinturas negras y los fusilamientos. Hay más que eso. Y me da la sensación de que, como siempre que hacemos los programas educativos, cuando hacemos un currículo, un programa educativo, siempre nos quedamos con los highlights. Y claro, eso es muy engañoso, ¿no? Es como los futbolistas esos que dicen que solo juegan bien cuando retransmitían el partido, ¿no? Que eso se contaba del fútbol antiguamente, que había futbolistas que solo corrían cuando estaba la televisión. No podemos hacer eso con el arte, porque si solo nos centramos en las 6 obras que queremos contar, entonces no estamos explicando bien a Goya. Estamos explicando incluso un Goya retrospectivo, los cuadros famosos de Goya. Y yo creo que ahí es más delicado. Lo veo bastante delicado, sobre todo incluso para encajarlo en un currículo, en ese sentido. Porque para mí, y eso es muy personal, lo más interesante de Goya es poder ver cómo siempre está filtrando la sociedad de su época y además todas las capas sociales. Y retomando esa visión internacional de la que hablábamos antes, por ejemplo, con tus alumnos, ¿no?, de Estados Unidos, porque Goya quizá como que se muestra al exterior o hay una visión como muy de lo español, de lo castizo, ¿no?, de lo folclórico. No sé si ellos en esa lectura que van haciendo desde el desconocimiento, ¿no?, del que parten, lo ven así también. Esa parte es muy interesante porque, en general, claro, no somos franceses, entonces lo del chauvinismo aquí no se estila. Lo que para nosotros es tan folclórico, para la mayoría del público, sobre todo de Estados Unidos, que tiene ahora mismo una sensibilidad muy fuerte en cuanto a las identidades, es identidad. Entonces, para ellos es una capa adicional de interés. Es como que sí, que no nos vestimos como en la época de Goya, pero hay ahí un elemento de identidad cultural que es un valor añadido también, ¿no?, que representa tanto esos elementos culturales, históricos, sociales, que se convierte también en representante del pueblo, ¿no?, de la población de su época. Y eso creo que es muy interesante. Y creo que nosotros no lo vemos así, porque nosotros en el fondo, pues cuando vemos los cuadros de Goya y vemos a la gente vestida de goyesca, pues nos parece más ajeno. Y evidentemente creo que con la mirada de fuera se ganan como capas de lectura, ¿no? Como, no sé si lo estoy explicando correctamente, pero es interesante porque es como que les da más información todavía, que nosotros ya no vemos, porque ya tenemos el cliché. Vale, es un cuadro de Goya, así que van a ir vestidos de lo que tienen que ir vestidos, como en el Pelele, ¿no? Va todo el mundo vestido de lo que tiene que ir vestido. Entonces se podría considerar que se valora más lo ajeno que lo propio. Muchas veces pasa, claro. Sobre todo porque lo propio lo normalizas, lo naturalizas, a veces lo vulgarizas, o como lo ves todos los días, pues ya te acostumbras. Si pasas todos los días por delante de un monumento espectacular, pues al final llega un momento que ya no te impresiona. Tendrá que llegar. Incluso la gente que vive en Florencia no se desmaya por el suelo, como Stendhal, todos los días. Cruzan y sobreviven, ven el Ponte Vecchio y no se mueren allí de un infarto. Entonces, esa parte sí que para mí es muy bonita, la experiencia que os contaba antes, ¿no?, de ver a Goya con alumnado que nunca ha visto a Goya o que no ha visto la mayoría de las cosas que les pones.
y ver sus impresiones y cómo se asombran. Y cuando les puse el vuelo de brujas y fliparon, con el Saturno alucinaban, pero con los desastres de la guerra estaban impresionadísimos, porque ahí ves ese elemento de modernidad, claro, ¿no? Ese punto de casi de fotoperiodismo, con muchas comillas, evidentemente, que puedes ver en algo que otra vez no es el primero que lo hace, pero es el primero que le da coherencia, que le da lógica. Hay grabados de crímenes de guerra en el siglo XVII, pero no es lo mismo. Él le da un punto de humanidad a todo lo que hace. Y esa humanidad la ves mucho mejor cuando la ves con los ojos de una persona que no considera su obra parte de su cultura, sino que la está viendo como desde fuera. Pues para ir terminando, hemos empezado preguntándote por tu primer recuerdo que tienes de Goya y queremos terminar preguntándote por tu último recuerdo de Goya, que no sé si tiene que ver con la visita a Zaragoza o no. Me acabo de ver unos retratos arriba, un retrato infantil fantástico aquí en el Museo de Zaragoza y uno de los mejores Goya que yo he visto, este retrato maravilloso militar. Y ahora mismo, quitando eso y el busto que tenemos aquí del Cabezón en el patio del Museo de Zaragoza, que ese es el último recuerdo de Goya, honestamente, antes de entrar en la sala, esos son los más recientes. La verdad es que ha sido muy, muy interesante porque descontextualizar un poco la mente, y para una persona que es de otra parte de España como yo, la mente cuando piensas en Goya te lleva a Madrid, es así, ha sido muy interesante. Poder ver las cosas siempre en el contexto, ¿no? Y creo que hasta cierto punto voy a copiar una frase que dije una vez, esto ya parezco un tío súper importante, una vez dije, no, lo digo así como, una vez dije que no se podía entender a Murillo si no veías los cuadros de Murillo en Sevilla. Que tú ves a Murillo en otras partes y está muy bien, pero vas al Museo de Bellas Artes de Sevilla, ves a Murillo y dices, ahora lo entiendo. Pues me está empezando a pasar un poco así. O sea, yo creo que hay cosas de Goya que las entiendo un poquito mejor ahora, con esa presencia más directa. No sé si es el ambiente, no sé si es el Ebro, no sé qué será, la verdad. Pero sí que hay un punto ahí que me ha parecido muy, muy enriquecedor. Pues ya casi para terminar, ¿qué le dirías a Goya si lo tuvieses delante? Le preguntaría, ¿en serio compensa pintar así las paredes de casa? Un poco de angustia, ¿eh? Que cuando ves las fotos de cómo estaba aquello dices... El que entrase en esa casa tenía que pensar... A don Francisco se le ha ido un poco. Yo creo que era lo que pensaba todo el mundo, pero como era Goya, le respetaban, le tendrían cariño y no le dirían nada. Una cosa es verlos en la sala de un museo y otra cosa es que claro, otra vez el contexto, ¿no? Verlo todo unido, pegado alrededor de ti, abofeteándote en la cara en cuanto entras en una habitación, que eso no te lo da ningún museo, porque la musealización está pensada para ser visto de otra manera distinta, está iluminado de otra manera distinta. En los museos iluminamos bien las cosas, las casas no están necesariamente bien iluminadas, nos perdemos todo ese matiz, ¿no? Pero yo es una cosa que siempre he pensado. Yo siempre he pensado, Francisco, pintar así en casa igual no te va bien. O sea, desde el cariño te lo digo, sal, pasea, escucha a los pájaros, porque... Madre mía, qué bajona. Pues con este encuentro que nos encantaría a todos presenciar, yo creo, damos por concluido este primer episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros en este estreno. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y sobre todo, muchísimas gracias a las personas que habéis venido al Museo de Zaragoza a estar aquí en el estreno de este podcast y también a las personas que nos estarán acompañando en las plataformas de audio. Ya solo queda decir que nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón.